Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas al pueblo, entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a curar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia diciéndole: Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará, porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra del Señor. Lo que sorprende en este santo evangelio es que Jesús quedó admirado, maravillado, con la actitud del centurión romano. El centurión era una figura militar dentro del ejército y de la administración romana de inmensa importancia, porque un centurión no era un simple soldado, como decía humildemente este señor en su mensaje a Jesús, sino que comandaba a 80 soldados por lo menos. Y los centuriones entraban junto con sus guerreros en la primera línea de combate y también en las decisiones estratégicas del ejército y otras situaciones administrativas, como vemos acá que efectivamente el centurión tenía poder para mandar construir una sinagoga inclusive, para llevarse bien con los judíos que le tocaba eh, convivir y gobernar en cierta manera. Entonces, un centurión tenía esa visión de la jerarquía y de la mediación militar. De este modo es que el Imperio Romano se mantuvo tanto tiempo, imperando, gobernando, dominando por siglos y siglos entre una multitud de pueblos y logrando una relativa paz, entre comillas, ¿no es cierto?, mundana o pax romana, como se decía en esa época. Y era porque estaban estos señores principalmente, que eran centuriones, que tenían esta gran tarea de eh, servir como no solamente subalternos, sino que eran principalmente los grandes comandantes del ejército. Bueno, ¿por qué Jesús se admira tanto? Porque de estas virtudes que son naturales, digamos así, que son propiamente humanas del ejército y del mundo civil, como es la obediencia, por ejemplo, o como podría ser también la capacidad de tener la humildad de conseguir cosas por intercesión y no ir directamente donde el jefe. De hecho, este centurión envía unos ancianos judíos para pedir a Jesús por su mediación que sanara a un sirviente enfermo. Es decir, él no fue directamente donde Jesús, no porque se sintiera superior a Jesús, sino todo lo contrario, se sentía tan inferior a Jesús que no se sentía digno de ir delante de él en persona. Por eso mandó unos emisarios, unos mensajeros. Y luego, cuando sabe que Jesús va hacia su casa, envía otros mensajeros diciendo: No soy digno de que entres en mi casa. Di una palabra y mi siervo quedará sano. Estas palabras son tan hermosas para Jesús y para la iglesia que quedaron eternamente en la liturgia de la iglesia.
cuando decimos esas palabras antes de comulgar: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra y seré salvo. Son tomadas literalmente de la fe de este centurión romano. Una fe que ya no es humana simplemente, sino sobrehumana, es sobrenatural. Por eso Jesús se admira y dice que no ha encontrado tanta fe ni siquiera en Israel. Recordemos que Dios actúa jerárquicamente, es decir, como Santo Tomás explicaba, es por medio de causas segundas. Dios es la causa principal, Dios es el creador del universo, es el gobernador del mundo, pero lo hace a través de sus ángeles y de personas humanas que tienen el poder de gobernar. Por eso los seres humanos nos organizamos civilmente a través de jerarquía. Y por más injustos que seamos a veces o más cercanos al caos, a la anarquía, igual nos organizamos jerárquicamente. Entonces, vemos entre los ángeles que ellos tienen arcángeles, es decir, príncipes de ángeles, y estos se someten a su vez a otros principados, y estos a su vez a tronos y dominaciones, hasta llegar a los serafines, que son los ángeles más cercanos a Dios. Hay una jerarquía y hay una obediencia. Esta jerarquía se torna militar también entre los ángeles, desde que tienen que luchar con Satanás y sus ángeles malignos asociados. Como dice Apocalipsis 12, una gran batalla que se libra en el cielo y que se perpetúa también acá en la tierra hasta la venida segunda del Señor. Entonces, estamos en combate, estamos en lucha, y por tanto es importante tener ese sentido de disciplina militar. Somos una iglesia militante. Si pensamos otra cosa, estamos perdidos, porque estamos en un combate permanente contra Satanás, contra el mundo y contra los impulsos desordenados de la carne, es decir, la concupiscencia. Y por tanto necesitamos la ayuda del Señor. Y esto, entonces, según la gran enseñanza que hoy día nos deja el Evangelio, lo obtendremos mejor si actuamos con fe y humildad, pidiendo al Señor lo que necesitamos por mediación de otros santos, por mediación de los ángeles, la ayuda del mismo arcángel San Miguel, y la principal de todas las mediaciones, que es la Santísima Virgen, nuestra Madre.